Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a este su canal Alelí Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo para que apoyen nuestro refugio de animalitos rescatados y que si quieren ganar una lectura privada se queden con nosotros hasta el final. Quiero contarte, mi querido amigo de Cáncer, que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees a las cartas y de esta manera pues se te va a responder. Nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Vamos a comenzar el día de hoy con mucho amor. Hemos preparado una lectura para ti. No tiene fecha específica para escucharse. No tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. ¿Vale? Vamos a comenzar. Si no conoces tu ascendente, recuerda que en el primer comentario también te dejé un link para que puedas verlo y te invito a nuestro otro canal aliado, nuestros otros dos canales donde también subimos tarot, mensajes y mensajes de amor súper importantes y hacemos en vivo. Comenzamos con un mensaje general de parte de los angelitos, luego pasamos al amor y después a la economía. Bueno, si tienes una petición especial de oración, este es el momento perfecto para hacerlo. Hoy estamos con el niño nariz. Bueno, te dice recoge paz del pasado. Hay una situación, mi querido amigo de Cáncer, que puede ser un pasado remoto o un pasado cercano, pero me dice lo mejor en esta situación o con esta persona o personas es dejar las cosas en un adecuado cierre, con un buen, digamos, final, con las bases. Si ya definitivamente hay algo que no se puede recuperar, dejar las cosas por lo sano sería lo más indicado. También puede ser algo de un pasado remoto que todavía al parecer sigue doliéndote un poquillo, entonces es mejor colocarte en paz para que esto, digamos, no entorpezca tu presente y tu futuro. Te dice, protege lo que te es sagrado. ¿Qué es sagrado? ¿Será tu familia? ¿Será tu corazoncito? ¿Será esa persona especial? ¿O qué es lo sagrado para ti? Es tiempo de protegerlo y es tiempo de cuidarlo sobre todas las cosas. Siento que llega una época de paz y de tranquilidad porque llega sanación, perdón y liberación. Así que escribe hecho está en los comentarios si así lo consideras. Por otro lado te dice lo divino te ayudará a gobernarte y me dice que en una situación importante, decisiva, pidas dirección y que se deje todo en manos del universo y no en tus emociones. Vamos a pasar en este momento al plano de lo amoroso. Denme un segundo. Vamos a ver qué iniciales nos esperan el día de hoy. Aquí ha estado mi piedrita, mi pluma y mis piedras, ¿ok? Vamos a ver qué iniciales nos esperan el día de hoy. Puede ser contactos, llamadas, de parte de personas especiales para ustedes en el amor. La letra E, la letra C, la letra F, la letra L y la M. Recuerden que esta puede ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta personita especial, ¿vale? Entonces, súper importante que lo tengan en cuenta. Vamos a ver qué se viene para el amor y quiero que en este momento digas tu nombre completo mientras yo barajo para que la energía quede impregnada de ti. Bueno, esta primera lectura es para todos aquellos que están solteros, los que no sienten nada por nadie ni tienen algún tipo de vínculo o relación, así sea casual. Bueno, me dice la carta de la templanza que hay algo del pasado, una persona con la cual tú ya no quieres regresar y ya no sientes nada por esa persona,
con quien tendrás la oportunidad de hacer un buen cierre. Probablemente tengan algún tipo de contacto durante estos días, o si no lo hay, sería excelente que tú dieras como ese paso de darle un buen cierre a algo que terminó muy mal, ¿sí? Me dice que ese ha sido un punto débil en tu vida sentimental, en tu vida amorosa, y que es momento de tomar una decisión final al respecto. Como te digo, no te estoy diciendo que tú quieras regresar con esa persona, pero sí que hay que dar un buen cierre porque al parecer esto está obstaculizando que las cosas en el plano de lo amoroso fluyan de una manera adecuada para ti. Vamos ahora a pasar a todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Puede que estén juntos o separados, puede que estén en contacto cero, ¿ok? Puede ser tu crush, tu novio, tu esposa, tu amante, tu ex. Concéntrate en este momento y en tu mente di el nombre de esa persona especial. Y ahora concéntrate y en tu mente di el nombre de esa persona especial y el tuyo juntos. Ok. Vamos a ver entonces qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera de ti, qué se aproxima para esta conexión y qué te recomienda el tarot, qué les cubre como pareja. Bueno, veamos qué signos aparecen en el radar. Y tenemos aquí a Aries, tenemos Piscis, Escorpios, ¿ok? Puede ser el signo lunar, el ascendente o el signo en Venus o solar de esta persona especial, ¿ok? No únicamente el signo solar. ¿Qué es lo que siente por ti? Bueno, yo veo sentimientos que definitivamente estaban como apagados, que comienzan nuevamente a reaparecer en el corazoncito de esta persona, ¿sí? Yo veo a alguien, algo que ya parecía como estar muerto o que parecía estarse ya apagando con su llama bastante extinta de un momento a otro. No sé si es que están en contacto cero o qué es lo que sucede, pero yo veo que esta personita especial comienza a sentir muchas cosas de nuevo por ti. Son cosas bonitas y positivas porque miren que en sus pensamientos hay amor y hay deseo hacia ti. Me lo marca esta carta. Siento que aquí hay unas cosas pendientes que se tienen que aclarar. Está la carta de la luna, hay cosas ocultas que sucedieron. Y que esta personita especial realmente está muy interesado o interesada en poder hablar estas situaciones contigo de una buena manera, ¿sí? Entonces, veamos qué espera de ti al respecto. Me dice, espera que los dos trabajen por reconstruir también la relación y que no sea solamente de una parte. Aquí yo veo que hay como un distanciamiento cero entre las partes que durante estos días podría prolongarse, no les quiero mentir. Y la carta del ermitaño nos habla de un tiempo a solas donde cada una de las personas de la relación tiene la capacidad de hacer introspección, de pensar mucho acerca de lo que ha hecho, de lo que ha dicho, de lo que ha aportado a la conexión y de lo que no. A ti yo te veo como en una actitud de quizá querer recibir y entregar. Te veo con la actitud de la ofrenda y me dice aquí es importante que tú también tomes la iniciativa, ¿sí? Mira que aquí te sale, te marca la carta del loco y es una carta que nos habla acerca de dar un salto de fe, ¿sí? No solamente es la otra persona la que tiene que buscarte, Cáncer. Tú también tienes que tener la capacidad de reconocer tus errores y a veces de buscar a la otra persona. Miren que yo les veo que aquí les cubre la carta de la generosidad y es una carta que nos invita a entrega recíproca, a entrega equilibrada,
pero a mucha entrega a darlo, porque quizá durante estos días puede haber sido que tanto tú como esa persona fue como que se estuvieron restringiendo en cuanto a lo que le daban al otro. Me dice, deja la prevención de lado, ¿sí? Deja de estar tan precavido, tan prevenido. Piensa que hay buenas cosas que están llegando a tu vida, pero a veces tienes la capacidad de sabotearlas porque vives muy prevenido con ciertas situaciones. Me dice la carta de la purificación que es necesario, Cáncer, que tú también hagas un proceso introspectivo en el cual valores cuáles son esas malas actitudes que también han hecho que, digamos, la relación con esta persona sea tensa. No todo el tiempo tienes que estar, digamos, tenemos más bien que estar culpando al otro, sino también analizar cuáles han sido nuestros errores. Vamos a ver ahora. ¿Qué nos dice nuestro tarot? Y me dice, has perdido el control sobre tus emociones y sentimientos, llevándote a situaciones que realmente no son tan buenas y tan positivas. Es probable que te hayas lastimado y hayas lastimado a otros por esa falta de autoridad o de autocontrol sobre tus situaciones. Veo que algunas parejas están viviendo una etapa de distanciamiento marcada por este 8. Sin embargo, me dice, es un tiempo de pensar, de analizar, de equilibrar. Miren que me sale el emperador y la emperatriz invertida. Esto me habla acerca de que parece que hubo un conflicto muy fuerte en el que ambas personas se dijeron muchas cosas, perdieron el control de la situación y hay un distanciamiento aquí de por medio que podría resolverse de manera favorable. ¿Sí? A veces las peleas no son tan malas. A veces pueden ayudarnos a ver las cosas con un poco de más objetividad, incluso nuestros propios errores. Bueno, vamos a ver ahora qué te depara para la parte económica el día de hoy. Veamos. Para los que están sin trabajo, me dice la carta de lo imprevisto que tienes que estar preparado durante estos días porque podría haber como algún tipo de contratiempo económico. Yo sé que esto es difícil porque suena como que al caído caerle, pero te estoy advirtiendo con tiempo por si tienes algún dinerito por ahí ahorrado o guardado, no lo vayas a malgastar, por favor. Para los que están con un trabajo o tienen un negocio, también, o sea, hay una sorpresa, hay una situación sorpresa, imprevista, que podría estar sucediendo en estos días. Tengan algún tipo de dinero de reserva. Si es una situación legal, asesórense muy bien porque están a tiempo como de evitar alguna situación bastante molesta. Número de la suerte, el número 57. ¿Ok? Y bueno, a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo y estar en nuestros en vivo. Los requisitos, bueno, la lectura se sortea una vez a la semana entre nuestros ganadores y los requisitos son estar suscritos en este canal, activar la campanita, darle like a este video y escribir el día de hoy la palabra pluma, ¿ok? Queremos invitarlos a nuestros otros dos canales que están hechos con mucho amor, donde hablamos mensajes del tarot diarios generales y allá hay listas de reproducción con videos de nuestros peluditos y también allá haremos en vivos y otras cositas, así que y hablaremos consejos de amor. Bendiciones a todos, los llevamos en nuestro corazón, te quiero mucho y vea tu ascendente.